Dios que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, agradeciéndole infinitamente la atención prestada y dándole las gracias por siempre estar dispuesto a sacar un poco de su tiempo para escuchar el contenido que con muchísimo amor, muchísimo interés preparamos para cada uno de ustedes. Le damos la gracia y a la vez les pedimos excusa porque teníamos algunos días que no estábamos haciendo esta conferencia en vivo. Sin embargo, muchas de estas conferencias las estamos publicando en nuestro canal de YouTube, Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas. Les invitamos a que ustedes estén suscribiendo al canal y que ahí puedan disfrutar de este contenido que con tanto amor y con tanta preocupación estamos preparando para cada uno de ustedes y en especial para cada líder. Siempre es bueno recordarle que estas conferencias las estamos dando como un aporte de nuestra organización Liderazgo.clave. Y justamente en este día el tema que vamos a tratar es herramienta para el manejo del estrés. Es una conferencia que estuvimos compartiendo en el día de ayer y vimos tanta necesidad de este tema que tomamos la decisión de también compartirla con cada uno de ustedes a través de este medio. Le invitamos que si usted considera que puede resultar de utilidad para cualquier amigo, para cualquier familiar que le esté invitando para que se esté uniendo a nosotros y así poder nosotros tratar un tema de tanta relevancia, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Es sumamente importante que nosotros empecemos nuestra conferencia de esta noche haciendo cita de una frase que consideramos cada vez más vital en medio de las circunstancias que estamos viviendo. La frase dice de la siguiente manera: debemos cuidarnos para poder estar en la capacidad de cuidar a los demás, cuidándonos para poder cuidar a los demás. Lo que hemos tenido la oportunidad de viajar en avión, no hemos dado cuenta que siempre cuando nos dan el mini entrenamiento para que pudiéramos responder a cualquier eventualidad o a cualquier accidente que se pueda originar, siempre nos dicen que si nos falta el aire en la cabina del avión, estarán descendiendo una mascarilla con aire. Y siempre nos dicen, si usted está viajando con otra persona, con algún anciano, con algún niño, lo primero que les recomendamos es que primero usted se ponga su propia mascarilla para luego entonces estar en capacidad de ponerle la mascarilla a la otra persona. Qué interesante esta frase y por qué es tan relevante y tan significativa. Porque si nosotros no somos capaces de cuidarnos a nosotros, no vamos a estar en la condición de cuidar a los demás. Entonces, todo lo que vamos a estar viendo en esta noche justamente va a estar girando en torno a esta importante pero relevante frase. Desde ya le invitamos a que estén haciendo sus comentarios aquí en el chat, cualquier pregunta, cualquier testimonio, cualquier sugerencia, estaremos dispuestos a tomarla en cuenta y a leer sus comentarios. Sus opiniones son sumamente valiosas para este espacio de liderazgo.clave. ¿Cuáles son tal vez los objetivos más relevantes que queremos dejar en esta noche o perseguir en esta noche? El primero es lograr que cada líder que participe, que cada persona que participe pueda identificar los síntomas del estrés en sí mismo y en lo demás, para entonces que puedan estar en la capacidad de hacer algún tipo de acciones para abordar esta situación. Otro objetivo que tenemos en esta noche es reconocer el impacto negativo que el estrés tiene en nuestros resultados y en nuestra efectividad. Si estamos estresados, por más que nos afanemos, por más tiempo que le dediquemos al trabajo, por más tiempo que le dediquemos a alcanzar nuestros sueños, difícilmente lo vamos a poder lograr. Y es importante que entonces nosotros entendamos
que el estrés afecta de manera muy negativa el resultado de nuestro trabajo. Otro objetivo que nosotros queremos perseguir es que vamos a estar compartiendo con ustedes 10 principios que le van a permitir manejar de manera apropiada el estrés. Y por último, queremos que ustedes puedan descubrir cuáles son los desafíos que en este momento ustedes están enfrentando y que justamente para poder combatir y enfrentar esos desafíos necesitan estar en óptimas condiciones. Si nosotros le preguntáramos a usted en este día, ¿qué definición usted haría de este término, de esta palabra? Cuando mencionamos la palabra estrés, ¿cuáles son los primeros pensamientos que llegan a su mente? Ayer alguien decía, bueno, cuando yo escucho la palabra estrés, lo primero que yo pienso es justamente en una preocupación exagerada. Mientras que otra persona decía, a mí lo que me llega a la mente es la palabra presión. Cuando una persona está viviendo bajo mucha presión. Y en lo que ustedes se van decidiendo a poner la respuesta a esta pregunta, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a estar definiendo la palabra estrés de acuerdo al autor Mission Bray. Él dice lo siguiente: el estrés es un estado de excitación psicológica y física que surge como resultado de una amenaza, un desafío o un cambio en nuestro entorno. Si el estrés surge como consecuencia de un cambio en nuestro entorno, entonces hay mucha probabilidad de que en estos momentos, luego de tantos meses con la pandemia y luego de ver esta tercera ola y ver el rebrote de esta pandemia, entonces hay muchísimas causas que nos pueden motivar a nosotros el estar estresados. Pero es interesante que nosotros también tengamos muy en cuenta que no necesariamente todo el estrés es negativo, no necesariamente todo el estrés es malo. Y le explico esto con un sencillo ejemplo. Si estamos en la selva y aparece un tigre persiguiendo a una cebra, en el momento en que la cebra se da cuenta de que está siendo amenazada, en ese mismo momento aumenta de manera significativa el nivel de adrenalina en la cebra, y en ese mismo momento, justamente como consecuencia de esa amenaza, su nivel de estrés aumenta de manera prácticamente exponencial. Y justamente este nivel de estrés, este aumento en su adrenalina, es el que le va a dar las condiciones necesarias para escapar por su vida. Estará corriendo, estará buscando refugio, estará alejándose del peligro, porque justamente ese nivel alto de adrenalina, ese nivel alto de estrés, le va a dar las energías que ella necesita para escapar de ese peligro. Pero ahí el estrés está bien. Sin embargo, si la cebra todos los días de su vida vive con un nivel de estrés y un nivel alto de adrenalina, como si siempre le estuviera amenazando un peligro, como que siempre le estuviera amenazando un tigre, entonces ya ahí ese estrés que en un momento le salvó la vida se vuelve en algo completamente perjudicial para su vida. Y justamente eso también pasa con nosotros los seres humanos. Muchas veces nos vemos envueltos en circunstancias, en dificultades donde necesitamos tener un alto nivel de estrés, donde necesitamos tener un alto nivel de energía, de adrenalina, que nos dé la energía necesaria para enfrentar las amenazas, para enfrentar los problemas. Sin embargo, cuando este estado de tanto estrés se constituye en algo rutinario, en algo cotidiano, en algo con el que tenemos que vivir el día a día, en ese preciso momento, entonces ya empezaremos a tener problemas por este nivel inadecuado de estrés, y eso significa que estamos manejando el estrés de manera no apropiada. Entonces, ¿cuál es la intención que tenemos nosotros en este día?
de hablar del estrés. Ya sabemos que es esa excitación que se da a nivel psicológico, a nivel físico, ¿verdad que sí? Y que muchas veces necesitamos un estímulo desde fuera para nosotros estar en ese estado de estrés. Y hay algunos signos sumamente importantes que nosotros quisiéramos compartir con ustedes en este día. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos manejando ese alto nivel de estrés de manera inapropiada, es muy posible que aparezcan algunos signos que nos indiquen, algunos indicadores que nos hagan saber que necesitamos aprender a manejar ese estrés de mejor manera. ¿Cuáles son algunos de esos signos? Y en la medida que yo lo voy mencionando, ojalá que alguno de ustedes vaya escribiendo y que también vaya haciendo una autorreflexión para identificar si en el caso de usted está teniendo alguno de estos signos en su vida. Por ejemplo, la primera que yo tengo aquí es fatiga intensa, siempre está cansado, dolencia física continuamente, alteración del sueño. Eso puede ser que está durmiendo muchísimas horas, más de las horas indicadas, o por el contrario, que está durmiendo muy poco y que está siendo afectado por el insomnio. Cambio en el apetito, falta de voluntad para tomar un descanso. En algunos casos, algunas personas empiezan también a abusar de alguna sustancia química, algunas personas empiezan a abusar del alcohol, de la droga, del tabaco, y esto también puede ser una señal de un mal manejo del estrés. La persona que está estresada por lo general no admite este nivel de agotamiento que está sufriendo. Algunas personas también tienen algunos malestares estomacales, otros se sienten ansiosos, otros continuamente están con un fuerte negativismo, todo lo ven mal, no ven esperanza por ningún lado, todo es pesimismo. Otra gente empiezan a aislarse de lo demás, otros se sienten indispensables y si yo no estoy al frente de esto no se va a dar, nadie hace las cosas como yo. Eso también puede ser un indicador que hay que tomarlo en cuenta. Otra gente es afectada por una tristeza crónica, que nada de lo que pasa alrededor de su vida le da alegría, sino que se mantiene siempre con esa tristeza, con ese poco ánimo, con ese poco deseo de seguir hacia adelante. En algunas ocasiones, algunos se sienten muy irritados, en algunas ocasiones algunos se sienten muy enojados, hay algunas veces un cambio de estado de ánimo, a veces nos sentimos muy alegres, pero al poco momento sin tener ninguna razón justificada, nos empezamos a sentir tristes, nos empezamos a sentir aislados, otros empiezan a sentirse culpables, otros necesitan y quieren, según ellos, estar continuamente solos. Les invitamos que estén compartiendo con nosotros si usted en esta pandemia ha sentido alguno de estos signos con lo que nosotros estamos identificando el mal manejo del estrés. De la gente podemos ser afectada de diferentes maneras. Algunas personas podemos sufrir este alto nivel de estrés porque somos víctimas, tal vez a nosotros nos dio el COVID, tal vez hemos perdido algún familiar, tal vez no han cancelado del trabajo, tal vez hemos visto que nuestra iniciativa económica se va a pique. Otra gente también sienten estrés cuando son testigos de las cosas que están pasando. Tal vez no le ha pasado nada de esto a ellos, pero sí a alguien que es muy cercano, a alguien que está a su alrededor, está pasando por momentos muy difíciles y eso también tiende a aumentar nuestro nivel de estrés. Cuando estamos frente a una emergencia como la que estamos viviendo, también hay muchas probabilidades de que nuestros niveles de estrés aumenten de manera muy significativa. Entonces, hay muchísimas causas. Hay gente que siente miedo, hay gente que no están durmiendo, hay gente que no saben cómo van a responder frente a toda esta circunstancia que nosotros estamos viviendo. Y muchísimas veces una de las tendencias es a sentirnos culpables, a
nosotros mismos culparnos. Y hay alguna frase que continuamente utiliza la persona que está estresada de esta manera, como la siguiente que vamos a mencionar: debí haberlo hecho mejor, todo lo que está pasando es mi culpa, debí de haber hecho más, no lo estoy haciendo bien, siento que soy un completo fracaso, algo no está bien conmigo, no soy apto para desempeñar ningún trabajo, ningún empleo, para estudiar ninguna carrera. Estoy tan cansada de todo esto, estoy tan agotada, ya estoy tan cansada del uso de la mascarilla, ya estoy tan cansada de estar encerrada en mi casa, ya estoy tan cansada de no poder salir a compartir con mis amigos de manera presencial. Estoy muy agotado y muchísimas veces, a pesar de que nos sentimos de esta manera, tenemos muchísimo miedo de hablar con alguien con relación a estos temas y sufrimos esta situación de manera solitaria y de manera muy aislada. Hay 5 aspectos importantes que pueden verse afectados por el estrés. El primero es nuestra área emocional. Nuestros sentimientos pueden verse muy afectados cuando estamos viviendo este tipo de situación. El segundo aspecto es nuestro comportamiento. De alguna manera empezamos a comportarnos de una forma no normal en nosotros, tal vez de una forma no esperada, y también nuestro físico, señores. Hoy en día hay muchísimas, pero muchísimas personas que están padeciendo enfermedades y van al médico, le hacen muchísimos estudios, muchísimos análisis y no da nada físico. No hay ninguna evidencia de por qué le está molestando el estómago, de por qué tiene migraña, que por qué le duele continuamente la cabeza, de por qué se siente tan cansado, por qué se siente tan agotado. Y justamente una de las principales causas de las enfermedades, de la dolencia, es el tema del estrés, el nivel excesivo de estrés, y nuestro cuerpo reacciona. Alguna gente, por ejemplo, le molesta mucho al cuello, a otra gente le molesta mucho la espalda, a otra gente le da muchísimo dolor de estómago. Hay diferentes formas y diferentes manifestaciones físicas que experimentamos cuando nosotros estamos viviendo un fuerte nivel de estrés. Pero no solamente nuestras emociones son afectadas, no solamente nuestro comportamiento se ve afectado, no solamente nuestro físico se ve afectado, sino que también nuestros pensamientos, señores, se ven muy afectados. Tanto la actividad de nuestro hemisferio derecho como de nuestro hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se ven afectadas como consecuencia del alto nivel de estrés, y muchísimas veces nuestros pensamientos siempre tienden a las cosas negativas, muchísimas veces nuestros pensamientos solamente tienden a la tristeza, a la falta de esperanza, a la desesperación. Pero no solamente tenemos consecuencias en estas áreas. Ya hemos mencionado el área que tiene que ver con nuestras emociones, nuestro comportamiento, el área física, el área de nuestros pensamientos, pero también nuestra área espiritual se ve afectada. Cuando estamos viviendo circunstancias de emergencia, de pruebas, de adversidades, muchísimas veces hay muchísima gente que en lugar de acercarse más a Dios en medio de los problemas, de las enfermedades, de la pérdida de un ser querido, estas cosas lo alejan más de Dios. Empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a acusar a Dios, no son capaces de acercarse a Dios en medio de estas circunstancias, y por eso también nuestra parte espiritual es afectada cuando estamos viviendo bajo estas condiciones. Y entonces, ¿cuáles son los efectos directos que puede tener el estrés a nivel de nuestro cuerpo? Bueno, generalmente las personas que están estresadas
viven en un estado de alerta mental a la defensiva y viven muy alerta porque se sienten amenazados y creen que en cualquier momento algo puede suceder. Entonces se mantienen con ese nivel de alerta bastante alto, con esa adrenalina alta, con ese estrés allá arriba, y definitivamente eso afecta a nuestro cuerpo y nuestra salud, como ya hemos visto. También la respiración, cuando estamos viviendo esos momentos de estrés, respiramos mucho más rápido. ¿Por qué? Porque necesitamos una mayor cantidad de oxígeno. Se aumentan los latidos de nuestro corazón y se aumenta la presión sanguínea. El hígado, señores, libera azúcar, libera colesterol y libera ácido graso. ¿Para qué? Para suministrarnos una mayor cantidad de energía de manera mucho más rápida. En algunos casos también la gente empieza a sudar y en algunos casos también a las personas les da escalofrío. La sangre se desvía hacia nuestro músculo. ¿Por qué? Porque los músculos necesitan estar preparados para salir corriendo y entrar en acción en cualquier momento. Pero no solamente eso, señores. Y aquí yo creo que es sumamente importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros estamos estresados, cuando estamos llenos de miedo, cuando estamos llenos de temores, nuestro sistema inmunológico es afectado, se deprime nuestro sistema inmunológico. Hay muchísima gente que tiene un miedo terrible por las circunstancias que estamos viviendo. Hay muchísima gente que ni siquiera quiere salir a hacer ningún tipo de diligencia, aunque sea necesaria, porque tiene muchísimo miedo. Déjenme decirle que mantenernos en miedo no es una sabia decisión, porque justamente ese miedo que hace que nuestro sistema inmunológico se deprima y que no pueda cumplir con su función de estar a la defensiva de cualquier enemigo que quiera invadir nuestro organismo. Y ya que hemos visto estos conceptos tan importantes y tan relevantes a propósito del estrés tóxico, del estrés negativo, ¿verdad que sí? Vamos a ver ahora los 10 principios que le queremos recomendar. Ya conocemos lo que pasa cuando estamos estresados. Ahora necesitamos saber qué podemos hacer para manejar el estrés de manera apropiada, porque siempre tendremos algún nivel de estrés. Lo importante es que sepamos gerenciarlo, que sepamos manejarlo de manera apropiada. Quiero, como siempre, darle la bienvenida a las personas que se han unido. Muchísimas gracias a mi querida Denise Martínez, que está desde el inicio con nosotros. Muchísimas gracias a mi querida Sofía. Ella dice: bendiciones, amada Jocelyn. Gracias por ser lo que eres para otros. Muchísimas gracias, mi querida Sofía. A los que se están uniendo, les recordamos el nombre de nuestra conferencia en esta noche. Tiene como tema manejando de manera apropiada el estrés, dando herramientas para manejar de manera apropiada el estrés. Y ahora vamos a ver cuáles son estos 10 principios que queremos dejarle en este día. El primero es: haga frente a los problemas. Haga frente a los problemas, señores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, es importante, sobre todo en este tema de la pandemia. Una de las personas de anoche decía que tenía muchísimo miedo. Y entonces lo que le decíamos es: tiene que hacerle frente a ese miedo. Lo más importante es que nos hagamos una primera pregunta. Que digamos: ¿qué es lo peor que puede pasar? Hablemos de la pandemia. En esta pandemia, ¿qué puede ser lo peor que nos puede pasar a nosotros? Bueno, alguien dirá: bueno, lo peor que nos puede pasar es que nos contagiemos del COVID. Ok, eso es lo peor que puede pasar a nosotros. Y en caso de que yo llegara a contagiarme del COVID, ¿qué yo debo de hacer para disminuir los efectos del COVID en mi vida? ¿Cómo me preparo para si me da el COVID?
Ok, lo primero es preguntarnos qué es lo peor que puede pasar. Lo segundo es prepararnos para enfrentar ese escenario peor que nos puede pasar. Y lo tercero es tratar de mejorar la situación partiendo de lo peor. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay muchísimos factores que nosotros no podemos evitar con relación al COVID, pero por la gracia de Dios hay muchísimos otros factores que nosotros sí podemos controlar. Por ejemplo, sencillamente poner en práctica todas las medidas que nos están recomendando las autoridades competentes en el caso. Distanciamiento social, uso de la mascarilla, el lavado continuo de las manos, alejamiento social, tratar de quedarme en casa a menos que no sea una necesidad de fuerza mayor que yo salga. Si tengo que ir a algún sitio, garantizar que en ese sitio no haya muchas personas y que las pocas personas que estemos ahí estemos siguiendo las medidas de distanciamiento social de ese 1,5 metros entre una persona y otro. Esos son los factores que usted puede manejar. Entonces, ocúpese de manejar esos factores y el miedo, olvídense del miedo. De la única manera que nosotros podemos solucionar el tema del miedo es justamente haciéndonos estas preguntas. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en esta circunstancia? ¿Y cuáles son las herramientas que yo tengo para resolver lo peor que me pueda pasar? ¿Cómo yo puedo resolver esta situación? Justamente partiendo de lo peor. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar el COVID para evitar que lleguemos a condiciones peores? Y en el caso de que le dé COVID, ¿de qué manera yo voy a manejar este tema del COVID en mi casa? También hay recomendaciones muy precisas dadas por las autoridades competentes. Si es usted que tiene COVID y no quiere contagiar a lo de su casa, que me imagino que no quiere, enciérrese en su habitación. Utilice un baño solamente para usted, de ser posible. Todo lo que usted utilice, que se eche en un sitio de la basura que sea exclusivamente con usted y que tenga tapa. Que le busquen vaso higiénico, plato higiénico. Entonces, y si tiene que salir fuera de su habitación, use la mascarilla. Si tiene que estar con alguien de su familia, garantice el 1,5 metros. Entonces, la pregunta es siempre, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y cómo yo puedo enfrentar lo peor que me puede pasar. Ese es el primer principio, enfrentar los problemas. Los problemas se enfrentan, se resuelven justamente resolviéndolos y no escondiéndonos de él. El principio número 2 para el manejo del estrés es el siguiente. Recuerde el precio tan grande que puede pagar con tu vida y con tu salud por el estrés, señores. Es importante que nosotros, cuando nos estemos preocupando, cuando nos estemos llenando de miedo, de muchísimo estrés, pensemos, si yo sigo tan estresada, ¿qué le puede pasar a mi vida? ¿De qué manera pueden ser afectadas mis emociones, mi comportamiento, mi salud física? Entonces, estar estresado es pagar un precio demasiado alto. Entonces, cuando usted esté viviendo esa situación, pregúntese, ¿vale la pena yo enfermarme por estar tan estresado? Esto es sumamente importante. El tercer principio para manejar el estrés: no le dé importancia a las pequeñeces. No vale la pena gastar nuestras vidas atendiendo asuntos menores. ¿Qué significa esto? Tenemos que aprender, señores, a no sobredimensionar los problemas. A veces nos pasan cosas sencillísimas y nosotros lo vemos muy grande y pensamos que el mundo se está acabando, cuando son cosas simples que podemos resolver muchísimas veces de manera sencilla. Y una cosa importante, deje de preocuparse por el ayer. Ya el ayer pasó y no hay forma ni manera de usted poder cambiar lo que pasó ayer. Pero también deje de preocuparse por el futuro. Ahí tenemos que ser bastante bíblicos y llevarnos de lo que dijo Jesús, Cada día
trae su propio afán. Entonces, el tercer principio, no le dé importancia a cosas pequeñas. Entienda que usted no es el director general del mundo. Usted no es el director general del mundo. Entonces aprenda a vivir en paz, aprenda a vivir sin preocupación. Generalmente el 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, señores. El cuarto principio, que de alguna manera me adelanté, no se preocupe por el pasado, no llore sobre la leche derramada. Usted se equivocó ayer, cometió un error ayer, siéntese, medite sobre ese error, investigue por qué usted se equivocó, cuáles fueron las causas, cuál fue la consecuencia de ese error, saque las lecciones aprendidas para no volverlas a repetir en el pasado, pero no se autocastigue por un error que usted cometió en el pasado. El quinto principio dice, enriquezca su mente con pensamiento de paz, de valor, de salud y esperanza. En medio de esta circunstancia que estamos viviendo, vuelvo a repetir siempre, necesitamos ser portadores de esperanza, no de tristeza, no de quejas, no de lamentaciones. Necesitamos ser portadores de esperanza. Y aquí también volvemos a citar la palabra y volvemos justamente al libro de Filipenses, donde Pablo dijo justamente que de qué tenemos nosotros que tener nuestras mentes llenas. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno de virtud, si hay algo bueno, agradable, de buen nombre, en esto pensar. Vamos a llenar nuestros pensamientos de cosas positivas, vamos a llenar nuestros pensamientos de metas, de sueños, de amor hacia el otro, señores. El sexto principio para manejar el estrés de manera muy apropiada dice, aprenda a contar sus bendiciones y no sus problemas. Cuántas quejas, cuántas lamentaciones, cuánta falta de gratitud, cuánto dolor por lo que no tengo, en lugar de agradecerle a Dios por lo que sí tenemos. Es el momento de aprender a contar las bendiciones, en lugar de estar contando los problemas, señores. Señores, decía un compañero mío que le dio COVID en días pasados y estuvo muy mal, duró 16 días entubado y por la gracia de Dios está ya sano. Él decía que justamente ahora, cuando él se levanta y puede respirar, él agradece a Dios poder respirar, señores. El hecho de estar en salud es un milagro tan grande. El hecho de poder levantarnos de la cama, de abrir los ojos, de caminar, es un motivo más que suficiente para estar agradecido. El hecho de tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el hecho de tener una familia, el hecho de tener un hogar. Tenemos tantas bendiciones, por lo cual tenemos que estar dándole gracias a Dios, que podemos contarlas en lugar de contar los problemas. Vamos a aprender a disfrutar lo que tenemos en lugar de vivir anhelando lo que no tenemos, en lugar de vivir deprimido, amargado por lo que no tenemos. El sexto principio, cuenta tus bendiciones en lugar de contar tus problemas. El principio número 7 dice, no imites a los demás, que yo diría, no envidies a los demás. Hoy en día hay mucha gente que está muy estresada porque la envidia lo lleva a estresarse así. El vivir en competencia con el otro lo lleva a vivir en un estado de estrés permanente y continuo. El hecho de ver por las redes que mi compañero del colegio le está yendo mejor que yo, el hecho de ver que mira esa muchacha, que era una muchacha bruta y ahora tiene un buen cargo en el gobierno y mira que está viajando, el hecho de ver, mira que aquel predica mejor que yo, que tiene más seguidores que yo, que tiene una iglesia más grande que yo, que tiene una iglesia más linda que yo, y empezar a compararnos. Oh, pero yo lo que quería era cantar porque Dios me dio el ministerio de la enseñanza. Yo lo que quería era ser pastora porque Dios me ha permitido estar barriendo la iglesia. Y vivimos comparándonos con el otro. Y vivimos queriéndonos
comparar con el otro, queriendo ser igual al otro, no tomando en cuenta el don, el talento que Dios me ha dado a mí, no desarrollándolo porque el que yo quiero es el del otro. Y queremos vivir imitando al otro. A veces logramos su mismo resultado. Entonces eso no nos ayuda. No, el sexto principio es no imites a los demás. Nadie debe ser una copia de nadie, señores. Nadie quiere copia, nadie quiere el dinero falso. Es importante que usted aprenda a identificar sus dones y talentos y ponerlo a disposición de los demás. El octavo principio dice: saque provecho de tus pruebas y adversidades. Ahí citamos Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Usted está ahora en medio de una prueba terrible. Usted está en medio de una adversidad terrible. Pregúntese, ¿qué yo puedo aprender de esta situación tan difícil que me ha tocado vivir? ¿Cómo yo la puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo lograr que esta situación de enfermedad, de tristeza, de escasez, de limitaciones, se convierta en una bendición para el otro? ¿Cómo yo puedo bendecir la vida de los demás justamente dependiendo de la forma en la que yo viva mis problemas y mis pruebas? ¿Cómo diría Dale Carnegie? ¿Cómo de un limón que me ha dado la vida yo puedo hacer una limosnada? El principio número 9, de felicidad a los demás. Cuando nosotros nada más vivimos pensando en nosotros mismos y con el like, con la eterna queja, cuando vivimos haciéndonos la víctima, nadie me quiere, nadie me busca, nadie me saluda, no me promueven en el trabajo, los vecinos no. Cuando vivimos en este continuo ay, realmente nuestro nivel de estrés está bastante alto. Pero qué interesante es cuando somos capaces de olvidarnos de nosotros mismos y pensar en los demás. En la medida que nosotros aprendemos a pensar en los demás, en la medida que nosotros tomamos la decisión de ser un canal de bendición para la vida de los demás, en la medida que nosotros tomamos la decisión de ser mentores de los demás, de ser guías espirituales, de bendecir la vida de los otros con lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado, en esa misma medida disminuye nuestro nivel de estrés. Pero no solamente disminuye nuestro nivel de estrés, sino que también vamos a ser capaces de construir relaciones de calidad con nuestro prójimo. Y por último, el último principio para el manejo del estrés es: haga las cosas lo mejor que puedas. Hacer lo mejor que podamos para evitar lo peor. Esta frase la tomé de un postcard que dio Harold Segura. En medio de esta circunstancia, cada uno de nosotros debemos hacer lo mejor que podamos para evitar lo peor, señores. Tenemos dificultades, tenemos problemas, pero en medio de esta circunstancia, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para evitar contagiarnos del COVID? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para evitar que si me contagio del COVID, contagiar a la gente de mi casa? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para si estoy con COVID y empiezan a agravarse los síntomas, yo llamar al 911 para que me vengan a buscar de manera tal que no tengan que llegarme a intubarme? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? Entonces, les garantizo, les aseguro que sí. Estamos viviendo momentos estresantes, tenemos causa, tenemos muchos motivos para estar estresados, pero es importante que cada vez que sintamos que ese nivel de estrés se está levantando más y más, que cada vez que nos sintamos desesperados, ansiosos, que cada vez que queramos estar solos, aislados, que cada vez que el sueño se nos ha alterado, el apetito se nos ha alterado, estamos cada vez más irritables, entonces ha llegado el momento de tomar estos principios que acabamos de compartir con ustedes y empezar a aplicarlo. ¿Para qué? Para evitar que el estrés haga estrago en nuestra parte física, emocional, psicológica y espiritual. Repito rápidamente los 10
principios porque me interesa que ustedes se queden con estos principios y que de alguna manera lo compartan con todas las personas que ustedes sepan que en este momento están pasando por situaciones altamente estresantes. El primero, haga frente a los problemas. Ese es el primer principio. Segundo, recuerde el precio tan grande que puede pagar con tu vida y con tu salud por consecuencia del estrés manejado de manera inapropiada. Tercero, no le dé importancia a las pequeñeces, no sobredimensionen los problemas. El cuarto, no te preocupes por el pasado. El quinto, enriquezca su mente con pensamiento de paz, valor, salud y esperanza. El 6. Cuente sus bendiciones en lugar de contar sus problemas. El 7. No imites a los demás. 8. Saca provecho de tus pruebas y de tus adversidades. 9. Dé felicidad a los demás. Y por último, 10. Haga las cosas lo mejor que pueda para evitar lo peor. Haga lo mejor que pueda para evitar lo peor. Muchísimas gracias, Denise. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias, Mariana, que se unió también a nuestra conferencia de este día. Gracias, Denise, por tu comentario. Muchísimas gracias al pastor Andrés Medrano, que también se pudo unir a nuestra conferencia de esta noche. Dios le bendiga muchísimo. Les recordamos y le decimos, señores, que si usted conoce a alguien que usted entienda que esta conferencia le puede ayudar justamente a aprender a manejar de manera apropiada su estrés, por favor, ustedes la pueden compartir. La misma estará en mi Facebook. También estaré ya seguro mañana pasándola a mi canal de YouTube. Compártala con las personas que ustedes entiendan que le puede ser de bendición. Muchísimas gracias por su atención en esta noche. Les invito también que si todavía no se han suscrito a mi canal Jocelyn Rivera Lecciones Aprendidas, lo estén haciendo porque necesitamos seguir siendo portadores de esperanza. Dios le bendiga, Dios le guarde muchísimo y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchísimas gracias. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera. Dios le bendiga. Gracias.